Muy buena gente, bienvenidos a todos a nuestro primer episodio de nuestro podcast llamado El Rincón del Fútbol. Yo soy Eric Toews, me acompaña Mati Keller y nos acompaña el gran Pablo Daniel Ceballos. Bienvenido. Hola Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias Mati. Gracias a vos por aceptar nuestro primer gran invitado de honor. Una pequeña temática que queremos hacer con diferentes jugadores en activo o también ya retirados y si se puede también con otras personas deportistas paraguayas sobre todo. Bueno, Pablo, para empezar, nos gustaría hablar un poco sobre tus inicios en el fútbol. El tema de escuela de fútbol, los primeros años, tus primeros clubes de formativas. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, los inicios, obviamente, el sueño de todos, digamos, que es empezar con el tema de las escuelas de fútbol. Yo me inicié en un paso muy cortito que tuve en Hacienda, que había una escuela de fútbol ahí. Al final no me gustaba mucho, me costaba ir, como más que nada por la distancia de mi casa, hasta que bueno, llega un tío que estaba trabajando como preparador de arqueros en el Centro Educativo Paraguayo. Era una escuela de formación. Entonces bueno, empecé a dar ya bien a gusto los primeros pasos. Fui a hacer ahí por 2-3 años la escuela de fútbol, donde tuve un aprendizaje muy importante y cosa que hasta hoy día considero que la etapa más importante para cualquier futbolista es tener una buena base en las escuelas de fútbol. Y yo creo que aprendí un montón de cosas que se requiere más que nada en ese tipo de situaciones. Y bueno, ya a partir de ahí no pude por cuestiones del colegio ir a los 14 años, a los 15, perdón. Y bueno, a partir de la sub-16, donde empiezo a ir a hacer las pruebas en el Club Sudamérica, empezar ahí a dar los primeros pasos en formativas, donde hago las pruebas, el profe Máximo Rolón me ve ahí en 1 o 2 entrenamientos y bueno, a partir de ahí empieza todo este desafío de ser futbolista en las inferiores de Sudamérica. Claro, y este tema de las formativas yo creo que hasta hoy sigue muy vigente, de como vos mencionaste también las distancias, el sacrificio que tienen que hacer los futbolistas o los mismos padres que se despiertan a las 4 o 5 de la mañana para llegar a su escuela de fútbol, ya sea en Villeta o donde sea la sede. ¿Qué recomendación tendrías para un futbolista ahora que está buscando surgir y está en la formativa? Yo siempre digo que el que más posibilidades tiene a veces de llegar es el que menos tiene, el que más sufre, digamos, en términos justamente a lo que mencionás. Todo obviamente es un sacrificio, pero a veces las necesidades que por ahí uno va llevando no tiene de por ahí muchos beneficios. Obviamente no es culpa de los chicos, pero sí es una realidad que vivimos no solamente en Paraguay, a nivel mundial, en gran parte del mundo. Considero yo por el hambre que tienen, ¿no? de poder llegar. Nunca vi a alguien muy pudiente que pueda ser futbolista, quizás por la comodidad también. Como digo, no es culpa del chico, tampoco de los padres. A veces vos mirás y hay muchos jugadores que van en vehículos lindos, que tienen esas posibilidades, hacen todas las comidas del día, entonces hay mucha gente que por ahí no tiene. Yo siempre digo y soy muy agradecido, gracias a Dios nunca me faltó el pan de cada día en mi casa, pero sí no tuve esas comodidades y bueno, quizás también eso fue un factor muy importante a lo largo de toda mi carrera por el hecho de que uno de por ahí le da mucho más valor a un montón de cosas. Y creo yo que quizás por eso también el sacrificio de levantarte temprano, dormir temprano, dejar de hacer muchas cosas que uno obviamente quiere al ser un chico, un adolescente. Vas mirando gente que por ahí va a fiestas, cumpleaños, a un montón de situaciones que pueden comer cosas que obviamente un deportista no debería, digamos, por el hecho de tener un mejor cuidado en cuanto a la alimentación, porque es un factor muy importante también para hacer deporte y más todavía por un montón de situaciones, pero creo que sí, es muy sacrificado
Obviamente la gente de por ahí no ve lo que un futbolista pasa detrás de todo eso. Y estamos hablando de las inferiores, mismo en escuelas de fútbol, incluso hasta en primera división, la mayoría de los que van llegando. Y por más que a veces estás y la gente ve todo lo lindo, hay mucho sacrificio detrás, pero bueno, a la larga termina dando su fruto. Claro, y a los 20 años debutás con el primer equipo de Sudamérica en la intermedia, la segunda división paraguaya, y saliste goleador del campeonato. ¿Cómo fue esa sensación el primer año por profesional a los 20 años, allá por el 2006, que ya pasaron 18 años? ¿Cómo fue esa época? 18 largos años, pero para mí parece que fue ayer, Sí. Porque el fútbol se vive de una intensidad muy grande por todo lo que genera, por todo lo que representa. Yo tengo entendido que fui el primer futbolista de las inferiores del club que llegó a firmar un contrato profesional sin jugar en primera división, al haber cumplido 18 años. Para mí fue un orgullo muy grande por el hecho de pasar por todas las categorías de la formativa del Club Sudamérica. Como siempre digo, al igual que en la escuela de fútbol del Centro Educativo Paraguayo, el Club Sudamérica fue el club que me brindó todo, a mí, a mi familia. Fue mutuo, obviamente, por el hecho de tener buenos resultados también, cumplir a cabalidad con mi perfil como jugador, por el hecho de ser goleador, por el hecho de ser un activo y un patrimonio del club. En ese entonces, creo que vivir esa etapa, llegar al plantel de primera división en intermedia, estar con grandes jugadores, porque estábamos hablando que en esa época había llegado Mauro Caballero, Luis Monzón, Nelson Zelaya, Juan Ramón Jara, estaban otros jugadores también, Luis Cupla, Armua, Celso Valdés, un montón de jugadores más también, una camada muy importante que subimos a primera división. Entonces era un reto muy, muy importante. Estábamos hablando de jugadores de mucha jerarquía, mucha experiencia que llegaron al plantel principal. Para nosotros, siendo muy jóvenes, tener a jugadores de esa magnitud por todo lo que representaba, por 4 años atrás, en ese entonces venían de ganar una Copa Libertadores. Entonces era algo extraordinario para nosotros, y estar a la altura de ellos para tratar de cumplir. Bueno, tuve yo la dicha de ser goleador de ese campeonato. Fuimos campeones, ascendimos a primera división, que es el lugar que considero que debería estar Sudamérica. Ahora nuevamente volví a descender, lastimosamente. Bueno, creo yo que también hay muchas cosas detrás que uno tiene que tratar de saber sobrellevar, saber manejar, pero bueno, no me quiero meter mucho en ese asunto. Creo que en ese momento fue algo muy especial y realmente disfrutamos mucho, y más todavía porque tuvimos muchos jugadores que salíamos de la cantera del Club Sudamérica. ¿Cómo sobrellevaba el club el tema de los pagos, de los salarios? Porque hay muchas estrellas que jugaban para Sudamérica en esa época, estando en segunda división. En cuanto a lo económico, ¿era una buena vida o todavía no tenías que vivir de otra cosa? Bueno, para mí era muchísimo. Recibir en ese entonces 1 millón de guaraníes por mes, recibir 1 o 2 millones de premios cuando íbamos ganando partido tras partido. Bueno, yo tenía la responsabilidad ya por el hecho de estar trabajando, de ir ya de por ahí ayudando con algunas cositas en mi casa. Todavía era soltero, no tenía otros compromisos más que de por ahí el que yo asumía ya en ese entonces, de tratar de ir colaborando un poquito más también en la casa con mi madre, mis hermanos. Entonces para mí fue muchísimo, más todavía, como siempre digo, cada uno se adapta a las posibilidades que tiene el club, y cuando aceptas tiene que ser recíproco todo, el rendimiento, y que el club, por sobre todas las cosas, pueda ir cumpliendo con los pagos más que nada, y con tratar de dar todas las comodidades a un futbolista para tratar de rendir dentro de un campo de juego. Es lo que yo siempre digo, el futbolista tiene que tener todas las herramientas
y nosotros, bueno, ser lo más profesional posible como para tratar de rendir dentro de un partido. Podés ganar, podés perder, pero evidentemente hay situaciones que uno tiene que saber asimilar, y creo yo que el club supo entender eso. No sé de por ahí cómo estaban ellos económicamente, pero bueno, entraron 4 personas en ese entonces a manejar un club que estaba muy golpeado, obviamente por el descenso. Los pagos que brindaban en esa época, tanto en intermedia como en primera división, no eran los montos que se manejaban hoy en día. Y bueno, ellos asumieron esa responsabilidad, hicieron un esfuerzo, pusieron, digamos, de su bolsillo, como se dice, y bueno, creo yo también que encontraron un camino ideal, porque fue una mezcla de muchos jugadores activos de las inferiores del club. Utilizaron eso como para que el club pueda, obviamente, foguearnos, promocionarnos, formarnos, y a partir de ahí, bueno, nosotros pudimos rendir, y también ya en un corto plazo el club pudo ir recuperando un poquito también todo lo que fue invirtiendo. Claro. Y si te hago la pregunta de cuántos goles metiste ese campeonato, ¿te acuerdas? En intermedia creo que hice 15 goles en 16 partidos que había jugado. Y bueno, para mí fue muy, muy especial, porque estaban delanteros que eran muy buenos también. Imagínate pelear por el primer puesto como goleador en mi primer año en intermedia contra Aristides Rojas, que venía de jugar un mundial con la selección, venía de estar marcando muchos goles. En uno de los equipos estaba Fernando Oliveira, un brasilero que rindió muy bien en General Caballero de Ceballos Cuenes entonces. Y bueno, justo jugamos la última fecha, hago 3 goles y ahí marco esa diferencia como para terminar goleador, y bueno, me tocó hacer 15 goles. Para un chico en ese entonces de 20 años era un promedio bastante bueno, y bueno, más todavía por todo lo que venía después. Claro. ¿Y ese año lo terminaste en Sol de América o te fuiste a Oriente Petrolero en Bolivia? ¿Te fuiste a comienzos del 2007, a finales del 2006? ¿Cómo fue ese momento? Fue a finales del 2006, porque bueno, la intermedia tiene lastimosamente un periodo de, digamos, de 6, 7, 8 meses como mucho, que funciona dentro de un año, digamos. Claro, porque empieza en abril recién. Empieza en marzo, abril y termina en agosto, septiembre, octubre, sí. Ahora porque está empezando, pero en esa época terminó en agosto. Fuimos campeones, fui goleador, entonces el entrenador en esa época era Buenaventura Ferreira, que es ídolo hasta hoy día en Oriente Petrolero. Entonces, bueno, todavía estaba la posibilidad de poder fichar. Me recomienda para ir a Oriente Petrolero, y bueno, ya en mi debut y al llegar ahí tenía solo la posibilidad de jugar por 4 meses, de agosto hasta diciembre. Entonces, bueno, al llegar ya me tocó hacer algunos goles, y bueno, rápidamente ya estaba peleando por el título de goleador también en Bolivia. Salió en ese entonces Alfredo Jara, un futbolista paraguayo. Pero bueno, creo que me fue bastante bien en mi primera etapa también en Bolivia, donde hice muchos goles. Creo que... Hiciste 16 goles en 14 partidos. 16 en 14 partidos. Y más goles que partidos. Sí. No, y fue muy bueno, porque ya al llegar en mi debut hago 2 goles. Luego ya jugamos el clásico, me toca hacer uno más, que era para poder empatar. Fue al minuto 90, 92. Fue algo espectacular. Y bueno, justo después se dieron 2 partidos de seguidos donde marco 3 goles en cada partido, y ahí prácticamente ya equiparamos la tabla de goleador con Alfredo en ese entonces, y fue una puja muy pareja, pero bueno, terminó ganando él a lo largo del campeonato, y fue una experiencia muy linda donde eso también significó a que yo pueda regresar a Sol, porque era jugador de Sol, tenía un contrato ya. ¿Te fuiste cedido entonces a Oriente Petrolero? Fui a préstamo, sí. Y tenía la obligación de regresar,
ya con un nuevo contrato también, y ahí sí ya Sol se portó de una manera espectacular, donde me mejoraron bastante el tema del contrato y bueno, me dieron también la cinta de capitán, siendo muy joven. Tenías muy 21 rápido, años cuando... 21 años. Y fue algo muy bueno para mí también, porque salir de la cantera del club, ir a marcar muchos goles, no en un campeonato muy competitivo como es en Bolivia, por la diferencia que existe jugar tanto en el llano y en la altura, donde los que están en la altura tienen muchísima ventaja, entonces es un campeonato muy disparejo, pero haber marcado muchos goles, regresar a Paraguay fue algo muy bueno también para mí, porque ya venía acarreando una cierta madurez que era muy importante. Entonces, al comienzo del 2007 volvés a Sol de América, como ya estando en primera, ya un jugador formado, y salís nuevamente goleador del Campeonato Clausura del 2007. Salgo goleador del Clausura y del año. Del año también. Donde en la apertura no fui muy regular en cuanto a goles, pero bueno, el Clausura nos fue bastante bien. ¿Pelearon por el campeonato? Estábamos peleando, no tan cerca, pero sí, es como que especialmente por el tema del promedio, peleando por tratar de llegar a una copa, no recuerdo si solo clasificó en ese entonces, pero sí, terminamos creo que quintos en la tabla general, cuando eso creo que solamente clasificaban 4 o 5, no recuerdo muy bien, pero sí, en la tabla general, en el acumulativo terminamos creo que quintos. Termino goleador del año y bueno, eso también significó a que pueda ser transferido al Cruz Azul de México. El hecho de ser goleador, terminé yo creo que con el Pitu Ramos de Nacional con 15 o 16 goles en todo el año. Justamente sobre eso que mencionaste, la transferencia del Cruz Azul, ¿cómo vos recibís esa noticia? Y ya era una etapa donde estaban yendo muchos paraguayos. Estábamos hablando de un mercado muy importante, tanto futbolístico y económico. Era muy bueno por todo lo que venían haciendo ya desde esa época el Chava, lo que hizo el Pepe Cardoso, lo que venía haciendo Paulo. En Cruz Azul estaba Marcarián de entrenador. Dentro del Cruz Azul estaba Denis Caniza, Carlos Bonet, Cristian Riveros. O sea, estábamos hablando de un club muy importante en México y obviamente para mí haber llegado a un club tan grande y todo lo que iba a generar y representar fue espectacular. Por suerte fue un momento donde digamos tuve esa madurez a una temprana edad por todo lo que genera, porque llegas a México y es totalmente diferente a lo que pasa en Paraguay, más todavía estando en clubes chicos donde a veces tenías un entrenamiento, iba un periodista y rara vez te hacía una entrevista, y llegas a México, ni bien se abre la puerta de salida ahí del aeropuerto y te encontrás con 50, 60 periodistas, a cualquiera obviamente le puede asustar, y obviamente la gente también que admira mucho a los futbolistas, tienen, ¿cómo te puedo decir? Como verdaderos artistas donde digamos que no les importa mucho o no miran mucho si ganás y perdés, pero sí, obviamente te felicitan y agradecen cuando obtenés un buen rendimiento, más que nada, porque son conscientes también de que a veces en el fútbol puedes ganar, puedes perder, pero siempre te dejan esa enseñanza de que tenés que tratar de dejar todo, y creo yo que eso a mí me ayudó bastante, porque al principio entraba de recambio, empecé a jugar a partir de la tercera, cuarta fecha, empecé a hacer goles, justo a los delanteros que venían jugando titulares se les expulsa por 6 partidos, entonces bueno, asumí esa responsabilidad, el entrenador me dio la confianza y bueno, marco muchos goles y de hecho uno de ellos fue el más importante, que fue para dar una clasificación a una final después de muchos años. Es verdad que hablaste sobre tus goles, ¿sabes la estadística de cuántos goles tenés en tu etapa completa en el Cruz Azul? En Cruz Azul no, sí, la primera etapa marqué muchos goles,
también dentro de la Conca Champions, que es como la sudamericana, digamos, aquí para nosotros. Hoy en día le están dando un enfoque mucho más importante también, porque te da la posibilidad de ir a jugar, bueno, hasta el año pasado al Mundial de Clubes. Ahora creo que cambiaban el formato, pero sí, exactamente no sabría decirte. Creo que fue más de 20, 25. 24 en 83 partidos. Entonces, cuando termina tu etapa en el Cruz Azul, a comienzos del 2010, te ficha Cerro Porteño, te llaman. ¿Vos estando en México recibís un llamado especial de alguien, o cómo te llega también esa noticia de que Cerro, un grande de acá de Paraguay, te quiere fichar? Muchos no saben, pero cuando terminamos de jugar la final, perdimos contra el Monterrey. Vengo de vacaciones, hablo con el Pepe Cardoso, que era entonces entrenador del Olimpia, y como el Pepe es muy querido dentro del Cruz Azul, tuvimos esa charla. Se tuvo una posibilidad de llegar primero al Olimpia, hasta que bueno, llegó una propuesta muy buena de Cerro, económicamente, que le convenía al club. En ese entonces a mí también, Olimpia no venía muy bien, entonces el club tampoco estaba muy confiado en ese entonces. Entonces bueno, yo tenía todavía un año más de contrato con el club, y les pido de que quería tener esa posibilidad de jugar en uno de los grandes de nuestro fútbol. Entonces por eso tomo yo esa decisión, le llamo al presidente del club, y bueno, él accedió, entendió también que era como un buen negocio, digamos, recibir una plata por el préstamo. El club tenía las intenciones de poder renovar el contrato, yo también, hasta que bueno, juego todo ese año en Cerro, salgo goleador nuevamente del año, y bueno, después de esas finales de diciembre viene un loquito ahí del Olimpia que me termina convenciendo, y me termino yendo al Olimpia. Y eso seguramente fue una de las etapas que más marcó tu carrera, el paso de Cerro a Olimpia, al clásico rival. ¿Cómo sentiste que te recibió la gente de Olimpia, y también cómo sentiste vos la reacción de la gente de Cerro, que te vayas al máximo rival, y encima en el primer clásico que jugabas con Olimpia le metes un gol a Cerro que quedó para la historia, y te fuiste a festejar en frente de su hinchada? Seguramente, no sé si fue a propósito o porque el arco justo estaba ahí, pero fue un momento bastante histórico en el fútbol paraguayo. Fue una decisión muy difícil, obviamente, porque obviamente había un cariño por Cerro, por el hecho de estar siendo también goleador, porque es lo que también a la gente le gusta. Siempre creo yo que el delantero, el goleador, es el que de por ahí tiene más esa cercanía con la gente, por mi forma de ser también, por cómo era dentro y fuera de la cancha. Haber tomado esa decisión no fue fácil, pero fue una decisión muy acertada. Vino Marcelo, me convenció en todo sentido, como digo siempre, futbolísticamente, económicamente, lo que era para nuestro fútbol, la responsabilidad, el reto, el desafío. Haber pasado de Cerro a Olimpia obviamente marcó un antes y un después para mí, quizá en el fútbol paraguayo también, por cómo se dio la situación. Pero bueno, ellos me recibieron con dudas, justamente porque si sabían si iba a rendir o no. Yo también tenía esa duda de que si iba a fichar o no por el Olimpia, hasta que se dio todo a finales de ese diciembre, y bueno, termino llegando. Me tocó tener buenas actuaciones en los primeros partidos que eran amistosos, hasta que de la primera fecha hasta la quinta hago goles. El hincha era como que ya me empezaba a agarrar cariño, y bueno, todavía tenía esa duda de ese clásico. Marco el gol, arco norte, donde obviamente salgo a gritar, ya la adrenalina también, como siempre digo, encuentro un hueco ahí verde donde me tiro, donde se me nubla todo, digamos, por el momento, por la situación, y bueno, casualmente estaba toda la gente de Cerro, hasta que bueno, ya después asimilando, me voy a la mitad de la cancha, y donde
donde hago esa división de las hinchadas como para saludar a la gente de Olimpia y bueno, porque a veces se da también que por ahí el árbitro viene y te amonesta porque piensa que está incitando, pero más que nada por eso, fue algo que sentí en el momento, la gente recuerda hasta hoy día y fue un momento, fue un festejo muy recordado y la gente hasta ahora recuerda, entonces eso es muy lindo. A partir de ahí el cariño se volvió mucho más fuerte, fue mutuo, porque vivir toda esa etapa con el Olimpia y ni hablar lo que vivimos a final de ese 2011, de ser campeones, nuevamente salgo goleador del año. Saliste mejor jugador del fútbol paraguayo en el Sí, mundo. me eligieron como mejor jugador y bueno, todo lo que fui viviendo, todo lo que me pasó, haber ido haber hecho muchos goles con el Olimpia, ya me casé en ese enero, mi señora se embaraza justo cuando me llaman para ir a la selección nacional a la Copa América, haber jugado esa final, se fue dando todo a finales de año, haber sido campeón con Olimpia, detrás de eso también, si bien no dimensionaba, cosa que hasta hoy día también es un récord, el hecho de haber sido goleador con 3 camisetas distintas. Y algo muy, muy especial, no se da todos los días, quizás uno de por ahí estando dentro no dimensiona muchas cosas, pero hoy al mirar todo eso es como que se le da mucho más valor y obviamente se vuelve muy especial porque no se da siempre el hecho de ser goleador con Cerro y con Olimpia y más todavía por la forma en cómo se dio, entonces fue un momento muy especial para mí, para toda mi familia y bueno, la gente del Olimpia hasta hoy día reconoce todo eso. El hincha de Cerro sigue enojado, pero creo yo que en el fondo tienen un cierto cariño también por lo que di más que nada como profesional y como delantero por el hecho de hacer muchos goles. Claro. Yo tengo una pequeña pregunta personal que te quiero hacer. ¿Marcelo Recanate era así de loco con ustedes, como salía en la prensa, o cómo era él dentro del club? Totalmente distinto. Marcelo, cuando hablabas, cuando estabas reunido con él y todo eso, era normal, así como estamos hablando ahora, con esa tranquilidad. Era un tipo muy, muy tranquilo, pero por sobre todo muy inteligente. Pero era otra persona cuando hablaba con los medios. Creo que él estaba muy, muy expectante a todo y yo creo que eso fue algo espectacular para el club, para el fútbol paraguayo también, porque creo yo que desde la llegada de Marcelo revolucionó nuestro fútbol en todo sentido, futbolísticamente, económicamente, rompió el mercado, los salarios que empezó a pagar dentro del Olimpia, obligó a los otros equipos a que también hagan esa inversión, cosa que ahora nuevamente no está pasando, entonces bueno, ojalá que tengamos nuevamente un Marcelo Recanate en nuestro fútbol, que despierte nuevamente eso, porque si bien se volvió muy diferente, creo yo que el hecho de tener a jugadores con experiencia, con jerarquía, jugadores de mucha calidad, obviamente hacen a que nuestro fútbol sea mucho más influyente y más competitivo también. Claro, justamente esto de que los equipos brasileños están pagando salarios increíbles, los argentinos, incluso los equipos, la liga chilena está pagando. Hay una estadística de que Paraguay es la liga que menos paga para el ganador. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Yo creo que no sé si decirte de competir a nivel de fútbol brasilero, todavía estamos muy lejos, pero creo que el hecho de analizar muy fuertemente la posibilidad de que las AF en este caso puedan ser parte de los equipos de nuestro país puede ser muy importante, porque inyectará lo más importante, creo yo, dentro del fútbol, que es el dinero, que es lo que genera, que es lo que mueve, que es lo que hace a que puedas contratar bien, traer buenos jugadores, comprar, vender. Yo siempre digo, ¿por qué en Paraguay, teniendo buenos jugadores, no podemos vender así como se le vendía a Enciso, a Roque en su momento, a Diego Gómez por 7, 8, 9, 10 millones de dólares? ¿Por qué tenemos que estar vendiendo en 2, 3?
Uruguay, ¿por qué vende por mucho dinero? Y nosotros acá en Paraguay, que somos el doble en cuanto a habitantes, no podemos. Nuestro fútbol es más competitivo que el uruguayo y no podemos. Entonces, algo malo se está haciendo. A nivel sudamericano, todo lo que está haciendo Alejandro en la Conmebol es espectacular. En nuestro fútbol, el hecho de conseguir que la televisión pague más es importante. Yo creo que pueden conseguir incluso que se pague más también. Quizás la posibilidad de tener más equipos en primera división puede ser beneficioso. Pero yo creo que hay que dejar un poquito de escatimar en cuanto a los costos, en cuanto a un montón de cosas. Como siempre digo, los clubes de primera división y de intermedia también especialmente, ayudarle un poquito más a las otras categorías también, pero creo yo que se perdió un poquito, andan muy ahorrativos los directivos. Entonces el hecho de mover el mercado, tener jugadores de mucha jerarquía, de mucha calidad, de renombre por sobre todas las cosas, te da un cierto nivel futbolísticamente hablando. Hoy en día mirás algunos partidos, vamos a hablar de los equipos chicos, no hay jugadores que marquen una diferencia, la gente no va a la cancha, ponen mal horario. Hoy miro yo, es una opinión muy personal, no tenemos jugadores vendibles. No tenemos jugadores chicos menores de 20, 22 años que marquen una diferencia. No tenemos goleadores. Al final los que terminan haciendo goles son Tacuara, Roque, jugadores que sobrepasan 25, 27, 30 años. Tacuara, Roque ya tienen más de 40 y siguen marcando esa diferencia por la jerarquía que tienen. Entonces yo eso digo, si hay jugadores de más calidad en nuestro fútbol que marquen esa diferencia, que vayan ayudando a los chicos para que obviamente se los pueda transferir, porque a fin de cuentas es eso lo que necesitan los clubes, que los chicos puedan ser transferidos y que eso inyecten obviamente a la parte económica del club. Creo yo también que la gente que maneja o dirigencialmente tiene que estar capacitada también para ese tipo de cuestiones, y es lo que lastimosamente no estamos teniendo. Claro. Genial, Pablo, volviendo un poco a tu trayectoria. Vos, después de esta campaña increíble con Olimpia, fuiste a Rusia, al Krylia Sovetov. Exacto. ¿Cómo fue Rusia como jugador? Y también la vida, el día a día. Y futbolísticamente hablando fue un cambio rotundo en muchos sentidos, porque yo venía de ser goleador en casi todos los equipos donde me tocó jugar. El hecho de hacer muchos goles fue lo que significó que ellos puedan pagar un cierto monto al Olimpia para que pueda ser transferido. Y al final llegar, jugar en otra posición, a veces no jugar, es un fútbol totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. No le gusta el fútbol, le gusta más el roce, el choque y otras cuestiones que uno ya se da cuenta. Entonces no me quejo. Si por ahí tenía otra edad, capaz me quedaba a cumplir mi contrato y pensaba de otra forma, pero para mi carrera no quería eso. Para vivir todo lo que representaba era muy tranquilo, estaba con mi familia, podías irte al shopping, podías salir. La gente te reconocía en la calle. Sí, nos reconocía Luis Neri, nos reconocía por el hecho de ser extranjero, de que sabían. Hace de cuenta que era una ciudad como Luque, que toda la ciudad era... Se conocían casi entre todos por el hecho de que el club era de la ciudad. Entonces tenía ese atractivo que era el fútbol. Había una fábrica de cohetes, estaba la fábrica de Samara, de Lada y todas esas cosas que son las marcas de vehículos que conocemos. Ciudad pequeña para lo que es Rusia, y bueno, tenía sus atractivos. Estaba el río, creo que yo uno de los más grandes de Europa, y el río Volga. Para vivir tranquilo, futbolísticamente no me convenció, pero uno aún aprende, no me quejo porque también es parte quizá de esto, y sí, por ahí teniendo otra edad pensaba distinto. Era de esas típicas ciudades frías de Rusia donde en el invierno
llega a menos 20 grados y eso, o era Sí. no tanto así? No, todo Rusia creo que era de esa forma. Llegaba una época a partir ya de noviembre, diciembre en adelante, de mucha nieve, mucho frío. Si bien jugábamos 1 o 2 partidos ya cuando empezaba a nevar, porque ya no se permitía, pero fue una experiencia muy linda. Era la primera vez también que yo conocía lo que era la nieve, entonces bueno, estuvimos ahí como unas 2 semanas disfrutando de eso. Y bueno, después para todo, pero a mitad de año, junio, julio, agosto, también tenemos un calor muy agradable, no el calor que por ahí estamos acostumbrados acá, pero sí, unos 27, 28, 30 grados, llegaba tranquilamente y podíamos tomar de aire sin problema. Después de tu paso por Rusia, decidiste volver al calor de Sudamérica. ¿Qué nos podés contar sobre esto? Bueno, yo me voy para jugar la Libertadores con Emelec, 6 meses, me presta el Krilia. Esto fue en el 2013, En ¿no? 2013 llego a Emelec y termino jugando esos 6 meses que Olimpia llega a la final contra Atlético Mineiro. Y bueno, ya no quería volver a Rusia, no quería volver, me llamaban y bueno, termino volviendo a Rusia 6 meses más, hasta que después vuelve a pasar lo mismo. Ahí sí ya tenía un roce con el entrenador, con la directiva. Dentro de todo, incluso con ese malestar que tenía, había un sentimiento, digamos, de ella hacia mi persona, hacia Luis también. Entonces querían que continúe en el club a cumplir mi contrato y ya no quería saber nada, hasta que se dio la posibilidad de que yo regreso al Olimpia por 15, 22 días. Al final no se dio la situación porque yo estaba en un juicio contra el club, contra Marcelo en ese entonces. Y bueno, termino aceptando la propuesta que llega al Botafogo de Brasil. Me voy 1 año a Botafogo. Creo yo que fue uno de los lugares que más disfruté. Sí, era una época donde Brasil estaba muy mal, tenías un buen contrato pero no te pagaban. Pero era año del Mundial, 2014, era un fútbol espectacular, estaban todas las figuras y jugar contra todos ellos era increíble. Entonces me banqué, aguanté todo ese año, me quedé en Brasil y bueno, de ahí me compra el Atlético Nacional y termino yendo, firmo por 3 años con ellos, llego a una institución modelo extraordinario por todo lo que representaba, por cómo se manejaban, por la calidad que había en su plantel, el entrenador también, que era Juan Carlos Osorio en ese entonces, una hinchada espectacular. Pero bueno, me quedo 6 meses, no cumplo el contrato porque tenía esas ganas de querer volver al Olimpia, quería regresar y bueno, termino volviendo al club para ser nuevamente campeón. Y en el 2015 volvés a Olimpia, en esa histórica campaña donde se levanta la 40, en esa famosa finalísima contra Cerro. ¿Cómo fue ese año dentro de la institución? Ustedes tenían un muy buen plantel, sinceramente yo me acuerdo. ¿Y cómo fue esa sensación de que se tuvo que jugar un partido extra para definir el campeón? El partido en sí también, ¿cómo fue? Y todo ese año estando nuevamente acá en Paraguay. Yo voy transferido al Krilia, perdiendo un partido contra Cerro, perdiendo el título, y se me quedó esa espina. Entonces, así como se dio en esa finalísima, yo tenía esa... no digo como una espina, pero sí es como que se dio nuevamente y recuperé esa sensación hermosa de todo lo que yo viví dentro del club, volver nuevamente para ser campeón. Tuvimos 2 partidos más antes de esa final como para ser campeones. Perdimos con General Díaz, empatamos con Santaní. Se habló de un montón de cosas que justamente buscamos haber llegado a la final contra Cerro, cosa que es totalmente falso. Ya queríamos ser campeones, pero bueno, el rival también juega y se dio de esta forma. Se disfrutó mucho porque justo se dio contra Cerro, ganamos, fuimos muy superiores.
y haber sido campeón nuevamente era como que sentía que para el momento estaba cumpliendo un ciclo de nuevo. Tenía todavía 6 meses más de contrato y ahí dije, bueno, ya creo que con esto estamos. Cumpliste lo que querías. Cumplí lo que quería, se da la posibilidad de ir a Libertad y bueno, en ese entonces hablo con don Horacio, que es una persona que siempre está dentro del club, muy respetada. Y bueno, hablamos, me voy a Libertad y me toca ganar también esa apertura del 2016. Una pequeña pregunta, en esa época donde ya tenías, ¿qué edad tenías ahí cuando eso? ¿Ya llegabas a los 30 ya cuando eso? No, todavía no, creo que llegaba entre 28 y 29 años. ¿En esa época vos seguías siendo tan goleador como en tus inicios o ya no tanto? Pasa que ya jugaba más de media punta, no tanto de delantero, no tanto metido dentro del área, empezaba a salir mucho, entonces era como que me alejaba un poquito más del arco también y por eso como que por ahí ya no marcaba tantos goles como antes. Incluso en ese 2015 con el Olimpia termino siendo el goleador del equipo, creo que hice como 8 o 9 goles dentro de ese semestre. Y bueno, en Libertad me voy, no jugué mucho, creo que hago solamente un gol dentro de Libertad, pero bueno, conseguimos el título que también fue importante y en un periodo muy corto, porque tenía solamente 6 meses de contrato, todavía tenía contrato con Atlético Nacional, entonces ahí les sigo pidiendo a ellos de que quería continuar en el país, me quedo esa etapa en Luque, que fue un periodo muy corto y a partir de ahí ya, bueno, termino yendo a Qatar y después regresando nuevamente a Luqueño para el 2017. ¿Cómo consideras, comparando con lo paraguayo, lo mexicano, los salarios de Qatar en ese entonces? Y muy similar. No tanto de por ahí como se habla o como uno de por ahí imagina, pero sí, obviamente estamos hablando de salarios muy buenos, en algunos casos similar a lo que por ahí pueden pagar en México, en Rusia. Creo yo que si bien es un fútbol que falta explotar mucho más, en ese entonces era un país que venía llevando muchas figuras. Estaba Xavi, llevaron a Keita, en otros equipos también estaban otros, entonces era como que estaban moviendo un poquito, pero no del todo como hoy en día están haciendo en Arabia, por ejemplo, que lleva jugadores en cada equipo de mucho renombre, que están haciendo muy competitivo su fútbol por la calidad de jugadores que hay. Obviamente creo yo que les falta mucho trabajo, especialmente en este caso a los cataríes y a los árabes también, porque marcan diferencia los jugadores de élite. Entonces creo yo que esa es la diferencia en ellos, pero sí, en cuanto a los pagos, eso, y después a la comodidad que te brindan, a las canchas, a los lugares que tienen, es algo extraordinario. Sí, si bien hay un calor extremo por lo que es el país, la ciudad, por el desierto, igual se pasa bien, se vive bien, no me puedo quejar. Yo creo que es algo espectacular. Si me preguntás si es por mí, yo me voy a vivir allá, pero bueno, disfruté mucho en esa etapa también. Lastimosamente fue un periodo corto, pero bueno, termina mi contrato y termino regresando a Luque por 6 meses más. Claro. Después de Luque volvés a Oriente Petrolero y después pasás a Royal Party. ¿Cómo fue esa transición? Volver al fútbol boliviano. Me quedo 6 meses en Luque, pero justo a mitad del 2017 hasta mitad del 2018 regresé a Sudamérica después de 12 años, 11 años más o menos. A ver, 10 años después prácticamente.
Y fue algo muy lindo porque en ese entonces ya estaba Miguel Figueiredo de presidente, hicimos una buena amistad cuando me fui a México, él fue la persona que me acompañó, él estaba muy metido en básquet, le gustaba, era un fanático del básquet hasta que agarró la presidencia del club, que hoy en día Sol es también gracias a que él siguió un cambio muy bueno dentro de la institución. Tenía obviamente ese respaldo como para poder hacer y dejó las instalaciones del club de una manera espectacular. Y bueno, hablar con él, volver a Sudamérica, tener esa posibilidad, llegar a jugar la Sudamericana, un torneo internacional con el club, para mí fue hermoso realmente, porque se me venían muchas cosas en la cabeza, el hecho de haber empezado en Sudamérica, en las inferiores, estar jugando un torneo internacional, haber marcado los goles en ese campeonato fue una sensación muy linda y bueno, después de eso, bueno, cumplí el año de contrato, termino regresando a Oriente Petrolero por 6 meses más y también fue muy lindo, pues la gente siguió recordando, se quedó con mucho cariño hacia mi persona, yo también con ellos, me trataron muy bien y bueno, volví a Oriente y después de ahí sí paso a Royal Party como para jugar 6 meses más la Sudamericana del 2019 y a partir de ahí sí ya opté por regresar al país, vine, quise volver, quise llegar a los 100 goles y bueno, 12 de octubre me abrió las puertas, estaba Dani Farrar ahí entrenador, entonces regresé al 12 y a partir de ahí bueno, pude cumplir ese sueño que tenía de llegar a los 100 goles y después bueno, terminé marcando algunos que otros. Y eso fue en el año 2020 que volviste al fútbol paraguayo, en el 12 de octubre y en el River El Quelito. ¿Cómo fue ese año específicamente? Sabemos que ese año vino la pandemia, que no son clubes tan grandes en el país. ¿Cómo fue vivir esa experiencia en el fútbol paraguayo durante la pandemia, económicamente hablando también? Y ese año en específico, ¿cómo te fue? Muy bien, yo creo que fue con mucho desgaste, pero creo que ha sido uno de los clubes donde más disfruté por cómo se fue dando las cosas, por la unión que había dentro del plantel, dentro del club. Tuvimos algunas idas y vueltas también con la directiva en ese entonces por lo que había pasado en pandemia. Económicamente parecía que iba a tambalear un poquito, pero bueno, luego el apoyo de la APF, el apoyo de la FIFA, el club también se plantó en ese entonces y se puso también de nuestro lado. Se dieron cuenta de que estábamos muy en serio por los objetivos que teníamos. En la apertura terminamos con muchas dudas y el clausura, bueno, hicimos un campañón. Hicieron un cambio en el formato del torneo porque era una fecha corrida y después con liguilla. Terminamos primeros en esos partidos seguidos. Y lastimosamente en la liguilla nos elimina Guaireña, quedamos muy golpeados por cómo veníamos, teníamos mucha ilusión de llegar, de ser protagonistas, pero bueno, no se dio. Y a partir de ahí me voy a River, al Quelito, un club espectacular. Cerramos un acuerdo muy bueno, arranqué jugando, de capitán también. Marcando algunos goles, lo mismo en Copa Sudamericana, haber sido elegido parte del equipo ideal de la Sudamericana con River en los 2 partidos que habíamos jugado para eliminar a Guaireña. Después bueno, hubo un cambio de entrenador, hubo un ida y vuelta ahí que quizás no tenía que haber pasado, pero bueno, fueron cosas que se dan a veces con personas adultas que bueno, se pudo subsanar eso. Pero bueno, yo opté por seguir entrenando, por estar listo, cumplir como profesional porque tenía contrato firmado. El entrenador optó por no hacerme jugar. Después bueno, el equipo tuvo otros cambios de entrenadores, no le encontró la vuelta. Terminó descendiendo River en ese año y bueno, a partir de ahí me voy a Meliano también, donde hicimos un año espectacular, manteniendo la categoría,
Fueron 15 días muy intensos al final del campeonato, donde fuimos campeones de la Copa Paraguay, nos salvamos como para mantener al equipo en primera división, llegamos a la Copa Sudamericana y fue algo muy lindo. Entonces después de eso opté también por tener una pausa en esa carrera por muchas cosas, pues yo siempre digo que un futbolista tiene que estar al 100% como para tratar de rendir en el lugar que le toque estar. Claro, y hablando de ese último año 2022 en Ameliano, en la final de la Copa Paraguay le ganan a Nacional por penales y vos ejecutas el penal de una forma muy arriesgada, clavando al ángulo. ¿Cómo fue ese sentimiento de ganar por primera vez un título con un club así como Ameliano, que nunca en su historia había levantado un título? Yo creo que ellos también fueron asumiendo un rol muy importante. Hay cosas que obviamente uno va conviviendo en el vestuario, hablando con la directiva, con los compañeros, y es como que empezaron a creer en que eso se podía dar paso a paso. Había un buen plantel, había un buen equipo. Llegó Juan Pablo Pumpido para continuar con lo que ellos venían haciendo también. Y yo creo que siempre estuvo la confianza plena en eso. Al menos de mi parte, siempre traté de transmitir eso como referente en ese entonces. Haber entrado unos minutos para patear el penal por cómo se dio. Más todavía tenía que tratar de estar tranquilo porque bueno, Kili en un partido ya me había atajado un penal, entonces bueno, era tratar de asegurar. Se dio de una manera muy buena. Fede que pudo atajar uno de los penales, los muchachos pudieron convertir y fue una sensación muy linda. Yo no sé si por ahí eso se va a volver a repetir, de que un equipo denominado chico normalmente pueda ganar así tanto la Copa Paraguay o el torneo local. Creo yo también que eso hizo a que Ameliano se pueda fortalecer como equipo, como institución, y hoy en día creo yo que es uno de los que mejor está haciendo las cosas. Volviendo un poco al año 2008, te convocan por primera vez a la selección. ¿Cómo fue ese sentimiento? Fue algo muy especial porque a mí me transfieren a Cruz Azul de México. Llego a México creo que a finales de enero y a principios de febrero recibo esa convocatoria. Era un amistoso creo que contra Honduras, creo que fue en Estados Unidos. Y fue lo que obviamente soñé como futbolista, o era uno de los sueños que tenía, jugar con mi selección. Te cuento algo, o les cuento algo. Cuando estuve en Oriente Petrolero, cuando eso no te exigían jugar muchos años en un país como para jugar en la selección, en ese entonces el presidente era Carlos Chávez, era hermano del presidente de Oriente Petrolero, era el presidente de la federación, y me hace una propuesta muy buena económicamente para nacionalizarme y jugar por la selección de Bolivia. Yo tenía 20 años, obviamente le agradecí y le dije que quizás más adelante podría analizar esa posibilidad, pero que mi sueño era jugar en la selección. Y 2 años después, o 1 año y medio después, se da eso. Fue muy rápido, entonces me vienen muchas cosas en la cabeza porque vivir todo ese momento, toda esa situación fue algo espectacular para mí, y era como que ya iba marcando el camino de lo que yo sentía que para mí iba a ser algo muy grande. En total en la selección jugaste 9 partidos, marcaste 1 gol y jugaste un partido histórico para la selección que fue la final de la Copa América del 2011. Fuiste titular en esa final contra Uruguay. ¿Cómo se sintió jugar una final de un torneo tan grande de titular y para la selección encima, para tu país? Y fue algo muy lindo. Todo lo que estaba viviendo en ese entonces, jugar la final, estar lastimosamente, bueno, Uruguay venía volando, como se dice, haciendo también un mundial espectacular. Paraguay sintió el desgaste porque los 2 partidos previos a la final se jugó
alargues, se jugaron penales. Entonces era como que el equipo sintió ese cansancio. Me tocó a mí también que quiera o no tenía un parate de casi 30 días, perdón. Tenía esa posibilidad de estar ahí justamente con los compañeros para tratar de darle una alegría a todo un país. Fue una sensación muy linda haber jugado, pero sí, creo que fue una de las cosas que más dolió, obviamente, el hecho de perder con la selección. Sí. Te quería preguntar acerca de tu participación en la selección. ¿Tenés ese sentimiento de que no tuviste suficiente participación, dado tu nivel en los clubes, tu trayectoria? Jugaste solo 9 partidos. ¿Pensás que te tuvieron que haber convocado más veces? Yo considero que sí. Más que nada, bueno, hoy en día digamos que sí, por el hecho de ver también cómo por ahí muchos quizás tuvieron esa posibilidad de estar mucho más partidos, más todavía por el nivel que por ahí venía demostrando yo en los equipos donde me tocó jugar. Pero bueno, son decisiones que hay que respetar. Obviamente quizás el hecho de por cómo se dio, creo que en 2-3 partidos de eso me tocó jugar en la altura. En algunos fue amistoso, el gol que yo hago fue contra Argentina en un amistoso. Entonces creo yo que sí, por ahí uno va sintiendo eso, pero bueno, se dio de esa forma, es totalmente respetable. Bueno, y ahora dejando un poco de lado tu carrera, todo lo que fue, te quiero hacer algunas preguntas acerca de tu vida actual. ¿Cómo es tu día a día hoy en día, ya sin estar jugando en un equipo? Tenés tu escuela de fútbol, tenés tu familia. ¿Cómo es el día a día de Pablo Ceballos? Bueno, hoy en día muy desgastante, digamos, pero con mucho gusto por el hecho de estar acompañando a mis hijos. Bueno, con mi señora siempre tratamos de acompañar, de llevarles al colegio, de buscarles, de llevarles al entrenamiento, estar acompañándoles a los partidos fines de semana, juegan sábado y domingo. El hecho de estar también muy pendiente de lo que es el Resto Bar, la academia también que habilitamos hace poco más de un año. Entonces estar intensamente con eso, compartiendo, estando con ellos también, creo yo que fue un factor muy importante de lo que no venía haciendo comúnmente por el hecho de estar jugando de manera profesional, porque me tocaba concentrar, me tocaba ir a entrenar. Entonces son etapas que hoy en día estoy acompañando y disfruto mucho. Pero bueno, creo yo también que son etapas que uno va viviendo, más todavía con los chicos. Mismo ahora ellos también, a medida que van conociendo y entendiendo muchas cosas más, ellos van entendiendo todo y bueno, me están pidiendo nuevamente que vuelva a jugar. De hecho, bueno, es algo que sí, otra vez me nace, entonces podría estar esa posibilidad de jugar nuevamente el año que viene, ya sea en primera, en intermedia, no sé si sea esa posibilidad. Me gustaría nuevamente, quizás 1 año y medio, 2 años más, retirarme bien jugando y bueno, veremos cómo se van dando las cosas. ¿Te gustaría jugar en Olimpia? Claro, sí, me gustaría. Yo creo que a veces uno piensa y encuentra su lugar en ciertos clubes o en la forma en cómo se va dando. Y yo creo que ese sentimiento con la gente, con el club, el hecho de estar siempre muy de cerca, sí hace a que obviamente quiera estar siempre dentro de la institución y bueno, ni qué decir, estando nuevamente en una última etapa, creo yo que sería algo muy lindo como para cerrar, a mi parecer, una carrera muy buena que me tocó hacer. Bueno, y por último te queremos hacer algunas preguntas tipo ping pong. Te voy a hacer algunas preguntas rápidas donde tenés que responder rápido sin pensar mucho. ¿Estás preparado? Dale. Bueno, empezamos. Ídolo de la infancia. Maradona. Mejor en tu puesto hoy. Bellingham. En el fútbol paraguayo.
Derlis. Mejor jugador del fútbol paraguayo actualmente. Olveira. Tu mayor logro como jugador. Haber sido goleador 3 veces. Un sueño que quedó pendiente. Jugar en Boca Juniors. El mejor director técnico que tuviste. Tata Martino. El estadio más lindo en el que jugaste. Estadio Azteca. El más complicado. El más complicado. A ver, bueno. Estaba con mucha pausa, pero La altura, quizás. sí. La Paz. Hat-trick o gol al 90. A los 90. La mejor camiseta que cambiaste. Con Ronaldinho. Mejor jugador con el que jugaste. Orteman. Defensor más difícil que te tocó enfrentar. Quique Mesa. El mejor gol de tu carrera. Tiro libre a Independiente que aplaude a Luis Gómez. ¿Y la mayor decepción de tu carrera? Haber perdido la final de la Copa América. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando gusten. Este fue el primer capítulo de nuestro podcast El Rincón del Fútbol con Pablo Daniel Ceballos.